de los de ese momento. No sé cómo va a estar el dólar en ese momento, no sé si valdrá la pena, pero en la novela él tiene amigos. Bueno, pero como dice Eggers, Dave Eggers en The Every, toda presunción es totalmente mi culpa y lo he hecho por su bien. No me estoy defendiendo, yo estoy explicando y después comenzaremos a hablar de eso. Y una de sus amistades es una escritora de origen turco, pero turco de San Pedro de Macorís. O sea, estas personas que ya tienen una, digamos, historia dominicana, habla español, no tienen ningún tipo de problemas culturales, pero tienen muchísimo talento. Esa joven, caminando en una zona de la ciudad que ahora se llama Colonial, de la Ciudad Nueva, por ahí, escucha una conversación que no debió escuchar. Yo no voy a contar la novela, pero le voy a decir que esa conversación cambia completamente, o le obliga a cambiar completamente sus expectativas como escritora, y acto seguido llega a su casa y coge el barbecue donde ella hace sus asados y le echa todo el combustible a la colección de cuadernos, porque como los buenos escritores, ella escribe a mano. 2030 y pico, eso es importante. La tecnología existe, pero va a funcionar de otra manera. Y un amigo, el amigo del que te hablaba al principio, había estado en la casa momentos antes de que ella hiciera ese acto, digamos, revolucionario en su vida, y se utiliza, se apropia de uno de los cuadernos. Casualmente, ese cuaderno tiene un título que no es el de esta novela. El título es el mismo que tiene un librito de el amigo de Los No Lugares, el sociólogo que se me dio un lapsus, se me fue ahora, y que se llama La Guerra de los Sueños, que es un librito de sociología muy interesante, donde este señor comienza a decir que estamos viviendo en un momento de la civilización occidental en el que a través de los medios de comunicación, el cine sobre todo, la televisión, ha obligado a las personas que viven en una ciudad más o menos moderna a sacrificar la idea que se hacen de lo real por esos sueños enlatados que son lo que forma parte de la nueva realidad. Bien, esa es la hipótesis a partir de la cual yo elaboro una trama que parte como, digamos, como gancho para captar lectores jóvenes, porque esto es un libro que la mayoría de los lectores a los que yo aspiro lo va a considerar como muy complicado, pero los lectores jóvenes saben lo que es la distopía, saben lo que es la desconexión de los relatos fragmentados, pero que se reconectan porque están acostumbrados a ver eso en Netflix. El tipo de construcción narrativa que yo elaboro aquí es el de las series, digamos, de Netflix. Y me tomé mi tiempo, o sea, yo lo escribí a mano, luego lo cosí, lo fui armando, porque esto no se escribe de un golpe y porrazo, se escribe con toda la, digamos, la planificación necesaria. La novela tiene planos. Por tanto, leer un fragmento no te va a decir absolutamente nada de lo que es la novela. Para poder calar hay que ver el poliedro completo. Tú tienes que juntar cada uno de esos fragmentos y, de hecho, puedo dar garantía de que se juntan, de que todas las microhistorias cierran y componen esa figura que ya acabo de describir geométricamente como un poliedro, porque tiene múltiples aristas. Pero cada una de esas aristas remite a una configuración sociocultural dominicana de una manera u otra. Porque, aunque, fíjate bien, esta novela atraviesa espacios cronotopos que comienzan en la antigua Persia, en la zona de que describe Heródoto cuando viajando él atraviesa la zona donde vivían los arimaspos y las personas que tienen un solo ojo, cíclopes. Sí, exacto, hasta llegar a esta Escitia mitológica, de la que él no da muchos elementos, pero que constituye un aspecto importante en el relato que yo tejo aquí, porque hay una figura, una cazadora, una guerrera, perdón, entrenada en el arte de montar caballos, como eran todos los escitas, que va a hacer un pacto. Yo describo un tipo de ritual parecido al de los del culto de Zoroastro, que se practica en la montaña con unas espadas y una serie de sacrificios animales y demás. Pero esa persona va a aterrizar en Cabarete
esa persona va a quedar, va a atravesar el tiempo y el espacio y va a llegar a una zona donde viven unos rusos, casualmente, ahora que está la guerra en Ucrania. Este ruso que vive ahí es alguien que es de origen dominicano, porque su mamá había ido a la Universidad de Patricio Lumumba a estudiar, siendo una persona de Samaná, pero había tenido un hijo con un ruso, y no te voy a hacer la historia completa. ¿A dónde no la hagas, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Esas son 400 páginas. Yo no corro el riesgo de hacer spoiler. Te acabo de decir, la novela no se desarma a partir de un ángulo. Tiene que armarse primero para poder desarmarse. Y créeme que yo no tengo, la vida no me da para escribirla verbalmente. Yo la escribí por escrito y tardé muchísimo tiempo. Sería agotador. Sí. Sería agotador. Sí. ¿Dónde se consigue la novela? Para sacarnos eso Bueno, por ahí viene la Feria del Libro, se va a conseguir en la feria. Sí, yo estaré invitado. Pero quienes no están en la feria, quienes no van a la feria, hay mucha. ¿Tú sabes la precariedad? Hay de todo. Con la que un escritor que es a la vez editor independiente tiene que sobrevivir en un medio en donde todas las barajas están marcadas. Yo no quiero hacer ahora una victimización porque ya yo me acostumbré, yo tengo mis anticuerpos. A través de Amazon.com, quien la quiere tener ahora mismo en su celular la puede descargar a un precio ridículamente bajo. En el Kindle. En el Kindle. La puede descargar y tiene... Cabarete como sitio por una novela ya ha sido usado antes. Claro que sí. Indiana. Sí, Cabarete es una zona mitológica, es el segundo conde. Sí. Rita Indiana la ha usado el Rey Andújar también. El conde es el confín de Pedro Peix. Así es. No, es una época. El conde es una época que termina justamente en los 80. Ok. Entonces, una guerra de sueños. Manuel, ¿ustedes han pensado alguna vez en qué serían sin su talento? Si ustedes no hubieran escrito, ustedes han imaginado sus vidas. Qué aburrido. Sí. Sí. No. Sí. Yo escribí mi primer libro con 23 años. En el 66 por ahí. ¿Sobre qué? ¿Y de qué era? El país era de los pocos que no estaba integrado económicamente. Era un libro de economía, las alternativas de integración. Sí, Sudamérica, sí, Centroamérica, sí, el Caribe angloparlante, eso. ¿Y tú, Manuel, de qué fue lo primero que tú escribiste? ¿Tú escribiste una novela? No. Yo, mire, claro, vamos a hablar de libros publicados o de textos que se escriben, porque lo primero que yo escribí fue relato, sí. Pero lo primero que yo publiqué fue un poema, Mar Abierto. Y para responderte a tu pregunta, yo me lo inventaría mi talento, porque el problema es que el talento es sui generis. El talento no te lo da nadie, el talento tú lo creas, se crea trabajando. Yo lo único que puedo decirle al mundo es que yo trabajo. Yo no sé si yo tengo talento, yo no sé. Y yo soy una máquina de trabajo imparable. O sea, para mí es mi condición existencial. ¿Qué tú haces? Yo trabajo. Pero usted es economista de profesión. Sí, yo formalmente estudié economía, de los primeros, si no el primero dominicano, que estudió economía en una universidad extranjera. ¿Sí? Pero a medida que pasaba el tiempo me fui moviendo hacia la historia. Sí. Y articulista. Sí, pero yo he leído cosas tan diversas de usted como un artículo de sonografía y artículos en el Listín Diario y demás cosas. Sí. He incursionado en los dos extremos de la historia, la prehistoria, los indios, y la dictadura de Trujillo, son los dos extremos. ¿Por qué usted lo ve así, como dos extremos? Bueno, yo heredé la afición de la arqueología por el hermano de mi madre, el ingeniero Emil de Borimoya, que me llevaba en sus expediciones, y de ahí incursioné esa área. Y después, cuando me di cuenta que la dictadura de Trujillo era como la Edad Media, que solamente se escribía en los monasterios, y los monasterios equivalentes aquí eran las embajadas extranjeras, que reportaban diariamente. Entonces yo me dediqué a buscar los archivos de las principales embajadas para
narrar la historia diaria vista por el Servicio Diplomático Extranjero. Sí, ahí es que viene esa larga serie de los Trujillo. Son 51 libros sobre Trujillo. Wow. Perdón, 34 libros sobre el área de Trujillo. Sí. Wow, 34. ¿Y están disponibles, tío? No, muchos están agotados. Yo tenía Kennedy y los Trujillo, Nixon y los Trujillo, fueron unos cuantos, sí. Pero de Don Bernardo, Dominicanes, que fue la novela. La única ficción. La única ficción que escribió. Mis amigos me dijeron que no volviera. Que no volviera. Yo se la puse a unos estudiantes en el y fue muy bien apreciada, ¿sabes? Porque como es un diálogo. Un diálogo de Lilis. Sí, yo no. Hicieron una obra de teatro. Sí. Fue muy bien recibida. Sí. Yo de Don Bernardo, lo primero que leí, mentira, déjeme yo comenzar por el principio. Exacto. Estoy trabajando por el principio. Según una investigación en lenguaje, poesía en Santo Domingo, en el año 83, por ahí. Y Céspedes me pregunta que si yo me atrevo a traducir una cosa por un amigo de él. Y lo que me entrega es el manuscrito de Homo Sapiens de Yevtushenko, que es el Foucault, pero que no se llamaba así. Sí. Y yo digo, no, pero esto es una maravilla, porque yo estaba flipando. Yo tenía en ese momento una oferta para escribir una vida de Colón como si fuera un santo. Y yo dije, Colón, yo me quedo con el Foucault. ¿Y hay gente capaz de escribirlo así? Si te digo el nombre y te lo diré fuera de record. Esa es la vaina. Esas son las vainas de Manuel, ¿oíste? Sí, no, por más que uno le va a ver, ya él es un veterano, él sabe. Sí, porque cuando, no sé si fue antes de caer el muro de Berlín o inmediatamente después, pero con la gran apertura rusa, Yevtushenko saca de los primeros poemas críticos del estalinismo y todo eso. Sí. Entonces el Partido Comunista lo manda aquí a Santo Domingo. Y en esos días se traduce del ruso al inglés. Entonces, exacto. Sí. Así es. Yo digo, yo quiero de ruso al español. Importante que yo no lo traduje del ruso al español, sino del inglés, ¿no? De la versión en inglés. Pero fuera él mismo, él la revisó, porque él hablaba inglés. Sí. De hecho, él era un showman. Él andaba por los Estados Unidos dando lecturas públicas, parecía un rockstar. Sí. Wow, qué bien. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y después venimos a seguir esta conversación tan animada, tan ilustrativa con Bernardo Vega y Manuel García Cartagena. Haciendo el papel del personaje que desaparece y nos están contando la historia desde afuera. Es muy peligroso eso. ¿Por qué? Porque hay un planteamiento problemático cuando tú divides el espacio cultural en los términos en que se ha planteado esa dicotomía entre la nueva dominicanidad, como la quieren presentar ahora. Antes era la diáspora y antes era el Dominican York, y la dominicanidad insular. Se habla de lo post-insular, como si eso fuera un fenómeno, digamos, equivalente a lo post-nacional, que es lo que en realidad está pasando. No son la misma cosa. Y la famosa postcolonialidad ya se está diciendo que es una recolonización. Entonces, tendríamos que sentarnos a ver todos los aspectos, porque eso no se puede dilucidar en 2 minutos. En el área de la historia ya hay un conflicto. Ya hay un conflicto serio. La diáspora dominicana, historiadores, para poder progresar como profesores, conseguir cátedras que les publiquen, o escribe de temas de género o de aspectos raciales, o idealmente racial y género juntos. ¿Sabes por qué, no? Porque eso es lo que está de moda. No, porque hay lobbies que tienen incidencia en los grants que las academias norteamericanas otorgan a ese tipo de investigaciones focales. Entonces tú tienes en ese sentido una mano de obra, entre comillas. Yo sé que esto va a sonar raro, pero este término locals es la etimología real de decirle loco a la gente, era loco. O sea, de mano de obra indígena que hace la... ¿Cómo así? Espérate, no. Sí, pero es una digresión. Lo vamos a ver ahorita. Déjame terminar el tema. La investigación se hace a cargo de nativos de la cultura o de las culturas latinoamericanas que fungen como estudiantes o como investigadores.
esa investigación luego va a ser procesada en los departamentos, en congresos, en seminarios, porque eso retroalimenta a los directores de investigación. Esos directores de investigación, a su vez, como académicos, son retroalimentadores de esas ONGs, que son organismos de inteligencia. No nos olvidemos, son los famosos think tanks, pero traducidos en un ambiente más cool, más potable. Entonces, es desde ahí, desde donde se trazan las políticas para los medios de comunicación, para los organismos de inteligencia cultural que intervienen en las embajadas. Entonces, y yo no hablo de los Estados Unidos, hablo de todo el mundo organizado, porque así es como por eso es que se dan becas. No es un regalo eso, eso es una inversión. Mira, así como en los años 60, para tú publicar un libro en la UAS, tenías que tener una base marxista. Para tú publicar en el medio académico americano, específicamente historia, en el este de los Estados Unidos, en el área de la inmigración, tú tienes que tener un tema de género o de racial. Por ejemplo, yo concursé a un premio regional de historia y le pregunté a varios amigos, mira, pon la palabra racial en el texto y pon una foto de una mujer en el texto. Y pues no hay personaje femenino, ponlo. Y había un personaje muy marginal, la puse en la fotografía, y es el aspecto racial en la decisión de anexarnos a los Estados Unidos en 1870. Y ganó el premio mejor libro de historia del Caribe. De verdad. Pero es porque tiene eso ahí. Digo, el 97% de lo que está adentro no es lo que dice la portada, pero... Usted tiene un cuerpo de trabajo sobre la alimentación de los indígenas, los taínos, dentro de todo sus áreas de intereses, ya los extremos, como usted mismo ha dicho, que es muy valioso, es muy muy jugoso, hay muchísimo donde tomar. ¿Cómo usted llega a esas conclusiones? Mira, cuando yo era director del Museo del Hombre, recibí un museo que lo único que tenía era arqueología, y el Museo del Hombre es un museo etnológico. El nombre vino de Francia, Museo del Hombre. Entonces todo un piso que faltaba pusimos la herencia taína, la herencia española, la herencia africana, la mezcla de las culturas, el pueblo dominicano, la religión popular, y para eso le pedimos a los investigadores del museo que cada cual preparara un trabajo que sirviera para la museografía. Entonces a mí me tocó la herencia contemporánea de los taínos, que heredamos, porque en términos de sangre es muy poco. Después yo conseguí, cuando estaba en la Academia de la Historia, una donación y se hicieron una muestra de DNA. ¿Es DNA que se dice en español? ADN. Entonces yo no sabía que DNA es otra cosa. Y sacamos una muestra de 1,000 personas y apenas dan 4%. Aló, muchachos, estamos aquí. Pero sí tenemos en lo que comemos, en las palabras que usamos, en prácticas agrícolas, muchas herencias. ¿En qué consistía la dieta del taíno? Mira, el taíno básicamente su principal dieta... Antes de los españoles, claro. Sí, claro, era la yuca, específicamente el casabe. Los españoles no se mueren de hambre cuando llegan aquí, porque obligan a los taínos a que le preparen casabe. Le siembren yuca en los montones, y cuando los taínos se rebelan contra eso, ¿qué hacen? Se van a las montañas. Para que no los encuentren y no pueden. Pero eso era la comida básica, porque es un producto no perecedero. Tú metes un casabe en una gaveta y a los 6 meses vuelve y está ahí. Entonces lo usaban en los barcos para transportar a un sitio y otro. Y todavía las técnicas de producir casabe de hoy día, que por cierto se exporta a la diáspora, es parte de la melancolía de la diáspora, comer un casabe. Exacto. Son las mismas técnicas, y las palabras de los instrumentos, o todo eso. Y eso incurrió en nuestra poesía, porque el casabe fue dieta básico cuando los taínos, y después en otra época, en la época colonial. Por ejemplo, había un poeta muy popular
mesemónica en el siglo XVII, que dijo: no es ningún asunto grave el que os vengo a ocupar, pues solo vengo a buscar una torta de casabe. Sí. Un hombre muerto de hambre. Sí. En lo posible no cabe de que de ti yo me valga, y para que con bien salga, si tu amistad me remedia, dame una torta media, que yo no busco una carga. Sí, sí. ¿Y con qué acompañaban el casabe, tío Bernardo? Exacto. Mira, Yo creo que era al revés. con el, No, el casabe, Bueno, ok, el casabe le exacto. acompaña. Exacto. Escúchame. ¿Qué acompañaba mira, el en Cuba, lo que aquí llamamos en Cuba el ajiaco es lo que aquí llamamos el Sancocho. El sancocho. El sancocho. Ok. ¿Y por qué? Porque originalmente era un sopón de ají Ujú. con casabe. Tú metías el casabe con Exacto, ají, se exacto. ablandaba el casabe, y todavía en Y el algunos casabe, sitios, y el casabe pesaba sí, le llaman mejunje. aguají. Ujú. En algunos sitios todavía le llaman aguají. Y así era que lo comían básicamente. No le agregaban muchas otras cosas. No habían aves que comían ellos. No, sí. al ajiaco se le echa Me pollo. brindó un Ok. aguají, Sí. pero era de pescado. Sí. Al aguají se le echa pescado cuando lo cocinan en la playa, y se le echa pollo cuando lo cocinan. Sí, el aguají. Y eso es todo lo que No, yo he conseguido eh, fotografías del siglo XIX al muy principio del mercado de la Vega, por ejemplo. Lo que más se ven son las tortas de casabe. Ah, sí, claro, hay que hacer un bastión. Los Y bureles. todavía las prácticas son las mismas. Y Ahí está el pan de chola. Él habla del pan de chola en el libro, Rubén. sí, ese es una La guayiga. guayiga. Una Pero eso es más guayiga. complicado porque la guayiga es venenosa. Es venenosa. Hay que quitar el veneno. Por ejemplo, cuando el sitio Bueno, de Santo Domingo, la yuca es venenosa también, También, pero la guayiga muchísimo más venenosa que hay la, una que la yuca amarga y otra Sí. no amarga. Ujú. Cuando el sitio de Santo Domingo de los franceses, cuando llegaron los haitianos en 1802, los franceses en la ciudad de Santo Domingo sufrieron mucha hambre y muchos murieron porque no sabían cómo quitarle el veneno a la guayiga. Sí. Así es. Es muy laboriosa Eso está muy interesante. Yo quisiera aprender a hacer ese pan de el guayiga. quitarle el veneno es muy laborioso. Las porque- mujeres que devienen en cinta comen mucho guayiga porque necesitan un complemento a su situación Sí, con la materia prima de ahí. exacto. Pero mire, la palabra guayo viene de guayiga Ujú. y el guayo se usa para hacer El casabe. el guariguitén, la naiboa. ¿Qué es lo que es la naiboa? Una cosa muy buena, que exacto. era el casabe de mejor calidad. La naiboa, La cuisa, el jibe, todo eso. En el lenguaje musical, naiboa es una cosa Sí, muy buena. muy buena, y en el lenguaje coloquial es una mujer que tiene naiboa, Que tiene... que sí. tiene un encanto muy particular. Ahora, en su libro Santos, Chamanes y Semillas, usted hace un aporte que a mí particularmente me fue muy útil cuando registra los topónimos, tanto los de origen sí. africano como los de origen... Bueno, ahí Carlos Esteban David y yo somos coautores. sí, ese- Yo sí. identifiqué los nombres, pero él dijo, sí, ese sí es africano y de tal parte de África y todo eso. A mí me fue Y muy está útil ese concentrado en la zona de San Cristóbal, Nigua, por ahí, porque ahí era que se ubicaron los primeros ingenios. Ya, Igual que Los primeros ingenios, el de Nigua. claro. esa zona, Y- Esa zona, en y esa el zona. Dengombe, El de Engombe, bueno, sí, el de Engombe. esa zona. Y la planicie de Azua también. Ujú. Y no solamente era que los primeros ingenios, sino que las esclavas, todos los postres que hacían eran basados en materia prima de los ingenios. Es decir, tú te comes una cosa con melaza, Ujú. todos los ingredientes. Entonces, Sí. el postre típico dominicano Sí, sí, sí. tiene todo que ver con lo que sobraba en los ingenios. Sí, El jalao. Jalao, eso es. sí, la melaza. Sí. la diabetes. Tío, ¿cómo? Sí, exacto. Tío, ¿cómo tú llegas a este tema de los taínos y la herencia que nos dejaron los taínos?
Bueno, porque el hermano de mi mamá, el ingeniero Guarimoya, era el primer arqueólogo dominicano, me llevaba a sus expediciones y de ahí yo... ¿Te enamoraste del tema? Sí. Como niño. Y hablaba con él y todas esas cosas. Y de ahí surgió el interés. Excelente. No, pero a mí me interesa también saber porque es que lo que come la gente, cómo evoluciona lo que come la gente, refleja su historia, refleja la narrativa por ejemplo, los cocolos, estaba mencionando, Soraya Aracena, puso una cita de Nadal Walcott, de las que Nadal escribía al pie de sus dibujos, y en ella decía él que anteriormente los cocolos eran los haitianos de aquí. Hay que ver quiénes eran los cocolos. Los cocolos eran personas que venían a cortar caña de las islas a cortar caña. Pero resultó ser que eran ciudadanos ingleses. Exacto. Y entonces las autoridades inglesas protestaron por el maltrato que recibían. Entonces los ingenios buscaron una mano de obra más dócil y más barata, que son los haitianos. Exacto. Y los cocolos, los últimos cocolos que vinieron fue en los años 30. Exacto. Pero entonces, los cocolos, bueno, de ahí es que surge esa cita, usted me dice. Pero yo tengo entendido que no. Me van a disculpar ambos, porque si se fijan, en Over están registrados ciudadanos de Antigua y de Trinidad como hablantes de inglés. Y aunque hay uno de ellos que se confiesa súbdito del rey George de Inglaterra, no tiene un trato distinto. Y esa novela yo la tomo como referencia, aunque sé que no es un libro de sociología, porque yo tengo entendido que lo que conocemos como cocolos llegó aquí, liberto, de los Estados Unidos, en la época de Luperón. Si no me equivoco, ese es el dato con lo que se ha trabajado. Esos son cortadores de caña que van a San Pedro de Macorís. Los esclavos libertos que cuando van a Samaná y las Islas Turcas van a Puerto Plata son otros. Pero no son cocolos. No llegaron, entonces los americanos de Samaná. Exacto. Hay un artículo. Sí, que no son cocolos. Sí. Esos no son cocolos, ni fueron tampoco obreros en el ingenio. No. Eso fue este señor apellido Boyer. Boyer, pero entonces fue el otro, fue posteriormente Frederick Douglass, quien vino a negociar con Buenaventura Báez la compra de Santo Domingo, y Buenaventura Báez lo recibió, y cuando él vio a lo que venía Douglass, le dijo que no. ¿Tú me entiendes? Pero Douglass... Lo que querían eran blancos. Y el general Grant, que era presidente de Estados Unidos, tenía a la mitad de su ejército en el sur combatiendo al Ku Klux Klan. Entonces, déjeme, la solución a esa isla, que son mulatos la mayoría, mandar a esta gente. Exacto. Y me resuelve un problema. Exacto. Así mismo es. Pero en realidad hay una división. Y Frederick Douglass apoyó esa idea, porque decía que iban a ser felices aquí. De todas maneras, en Over sí están esos cortadores de caña que hablan inglés, junto con los haitianos, en las mismas condiciones. Entonces, pero juegan cricket. Juegan. Bueno, en esa nota, nos vamos a una musiquita y regresamos en breve. Señores, estamos llenos de ¿qué es lo que estamos llenos? Espérate, déjame ponerme los lentes. Almar Gómez, escríbele. Mostly other people do the killing. Pero la semana pasada yo puse su último álbum, que es diferente. Este es un álbum del 2008, que creo que fue su primer álbum, que se llama This Is Our Music. M-O-O-S-I-C. Rubén ha comentado que se parece mucho a Mingus. Sí, ¿O tiene herencia de Mingus? No, bueno, Mingus era música de borrachos, hablando, ¿verdad? Gritado. Esto es una música de gente drogada. Esto como lo llevan one step further. Vamos a llamar a All About Jazz para que te ponga a escribir artículos de jazz. Sí, bueno.
Yo no creo que yo tenga la capacidad de escribir artículos de jazz, pero no sé. A ver, ya cualquiera escribe de jazz. Cualquiera es fotógrafo, cualquiera. Entonces, yo creo que sí, que tú pudieras escríbele. Haz las veces de mi agente. De mi agente. Estoy aquí con Bernardo Vega y Manuel García Cartagena. Manuel tiene pendiente aclararme una pequeña digresión. Mi tío Bernardo quiere leer. Exacto, entonces vamos a empezar con don Bernardo, porque él nos quiere leer un listado importante. Sí, mire, la gente no se da cuenta que fue en nuestra isla donde los europeos por primera vez vieron comida que devino a ser transportada a Europa y el resto del mundo en esencia de la comida moderna. Es decir, el maíz lo vieron primero aquí, la yautía, el maní, el palmito, el algodón, el mapuey, el frijol, que es básico, la batata. El lerén casi no existe en ningún otro sitio. Este es de los pocos sitios donde todavía queda el lerén. ¿Y todavía queda el lerén? Oye, sí. My favorite. Sí. La gente le ha dado por consumirlo solamente para Navidad. Para Navidad. Entonces lo siembran para Navidad porque creen que no se vendería. Pero es para el año entero, si se quiere. Exacto. ¿No? El ají se vio por primera vez aquí, la vija también. Es decir, fue lo básico. Y no solamente en los víveres, sino las frutas, por ejemplo. Aquí fue donde primera vez los europeos vieron la piña. A Carlos V le llevaron una piña, la olió, pero no se atrevió a probarla. Qué aburrido. Sí, la guayaba, la guanábana, la lechosa, cuyo nombre autóctono es papaya, pero en otras partes del Caribe se le llama así, no aquí. La carambola también, seguro, tío, ¿no? No, esa es mexicana. Las aguas, el caimito, el jobo, el anón, el icaco, la chirimoya, el mamón, el mamey, todo eso lo vieron primera vez aquí, pero... ¿Cómo es la chirimoya? Como el anón, de la misma familia. Sí. Ok. ¿Papi no te dio chirimoya a ti en el rancho arriba? No. Los poetas al fin usan su licencia para hacernos creer que la realidad de los españoles y los taínos era muy diferente. La realidad era que los taínos se suicidaban para no seguir trabajando, se iban a las lomas para no producirle comida. Pero tú te lees a Juan de Castellano, el gran poeta, maestro de la octava, a finales del siglo XVI, en su elegía de los varones ilustres de Indias, pone en boca de los indios taínos un poema que dice en parte: si son gentes de buenos pensamientos, a bien es recibirlos; si son gratas, si vienen fatigados y hambrientos, darémosles comidas bien baratas, darémosles de nuestros alimentos guamas, auyamas, yucas y batatas, darémosles casabes y maíces con otros panes hechos de raíces. Darémosles justillas con ajíes, darémosles pescado de los ríos, darémosles de gruesos manatíes las ollas y los platos no vacíos. También huerquinalles y coríes de que tenemos llenos los bohíos, y curaremos bien a los que enferman, colgándoles hamacas en que duerman. Qué bucólico, pero no era así, todo lo contrario. Pero te explica la cantidad de comida que encontraron los europeos cuando llegaron aquí. Don Bernardo, José Rafael La Antigua, en su periplo como ministro de Cultura, reeditó Anadel, un libro que se le atribuye o que es de Julio Vega. Mi padre, sí. Su padre. Sí. ¿Es de él? Sí, claro. Ok, porque cógelo. Excelente novela. Yo acabo de dar un curso sobre excelente esa novela. ¿Sabes que él... La historia es la siguiente. Él se graduó de abogado en los años 20, cuando no había empleo.
y comenzó a buscar empleo y dijo, mira, lo único que hay es que en Samaná nunca ha habido un juez, si tú quieres ir a Samaná. Bueno, los compañeros de la pensión, incluyendo Balaguer y otros cibaeños, porque las pensiones eran para cibaeños y no cibaeños. ¿Y por qué? La dieta, la comida, los cibaeños comían mucho más. Los capitaleños eran un chocolatico. Ah, ok. Sí. Entonces lo acompañaron a... Fresco. Todavía. Sí, bueno. Lo acompañaron yo tengo un amigo cibaeño que me dice, como arroz todos los días la marcha, yo soy cibaeño. Sí, así mismo es, sí. Pues lo acompañaron al muelle y nadie sabía qué era Samaná. Eso era, había que ir a San Pedro Macorís, a la Romana. Bueno, era más fácil llegar por mar. Sí, no, la única forma era por mar. Ah, bueno, para que usted vea. San Pedro Macorís, la Romana, Sánchez, y de ahí en una yolita a Samaná. Exacto. Entonces los compañeros de la pensión le mandaron un telegrama. Julio, cuéntanos, ¿cómo es Samaná? Y él contestó un telegrama que se hizo famoso. Samaná es un cómo joderse con vista a la bahía. Pero ahí comenzó a conocer gente, se enamoró, se casó con mi mamá y comenzó a escribir la novela. Pero luego la paró. Y ya viudo, muy al final de su vida, la terminó. Pero decidió que él no iba a publicar eso. Entonces dejó una especie de una solicitud a sus hijos que se lo llevaran a Héctor Inchausto y Cabral para que él opinara. Y Héctor dijo que sí, que se publicara. Así que fue publicada post-mortem. Exacto. Sí. Pero Anadel, a mí me dicen que Anadel existió. No, ella existe todavía. La casa sí que existe. Sí. Y los lugareños te la enseñaron. Sí. Y era la casa de la familia Moya, que en los veranos tomaban el tren en La Vega y pasaban una temporada ahí, y ahí fue que mi papá conoció a mi mamá. Y todos los Moya se medían contra la pared. Fulanito a los 10 años, entonces a la altura, sí. Usted sabe que hay una existe todavía, pero en muy mala condición. Hay una precuela de Anadel. Una precuela, una obra que sería como la segunda parte. Ajá. Está de la autoría de Nelson Ricard. Está publicada por Cielo Naranja. El cumpleaños de Manuel Torremón. Una novelita que se lee muy fácil, pero que está ambientada en la terrena, con la misma, quizás no con la enjundia, porque usted sabe que la gastrosofía es todo un programa. Mora Serrano se inspiró en Anadel para escribir su novela, ¿cómo se llama? La de Mora Serrano, Samaná. Goeiza, ¿no? Goeiza, sí. Goeiza. Sí. A mí siempre me hubiera gustado escribir un guión de Anadel. Sería muy gratificante para mí escribir un guión de Anadel, porque Anadel resume todo lo que cualquier guionista quisiera tener entre manos. Había que tener en cuenta muchas cosas. Sí. No quiero hablar. Bueno, a mí me propusieron hacer una película. No, pagarle un dinero a alguien para que hiciera un guión. Y cometí el error de pagarle. Nunca me hizo el guión. Fresco, pero una persona extranjera. ¿Sí? Ah, bueno. No le puedo decir que no es la novela que un extranjero quisiera leer de la República Dominicana. No. Eso sí. ¿De qué se trata para nosotros los...? Son unos europeos muy sofisticados, amantes de la comida, que llegan en un yate a pasarse una temporada ahí y dejan su cultura europea y devienen más o menos salvajes, enamoramientos y todas esas cosas. Sí. Hay que leerla. Sí, no, yo la tengo. Me encantará porque es cocina, es la historia de la cocina, de la cultura. Sí, de la cultura culinaria, de la gastrosofía. Es como llevarlo. Va a ser un éxito absoluto. No, son menús. La comida criolla dominicana a través de un personaje que es un descendiente de los esclavos libertos que vinieron de la zona de Filadelfia. Que tiene ojos azules, pero es un gran negro, que las europeas se enamoran todas de él, y les enseña la comida criolla y otras cosas. Los grandes, y otras cosas, y los grandes... pero es un personaje muy noble. El buen salvaje. Es un buen salvaje, es un buen...
es un tipo muy noble, muy simpático, pero a la vez es un hombre que da el corazón y lo traicionan. Claro. Lo traicionan y... Sí, es algo también como Rousseau y la sociedad primitiva. Sí. Y bueno, está ahí, Anabel. Manuel, dime entonces. Sí, porque yo estoy esperando. La también. digresión, sí, no, háblame de la digresión. Es muy simple. Yo debo hacer primero la aclaración. Exacto. El fondo de una palabra es siempre otra palabra. Por tanto, lo que yo voy a decir no debe ser tomado como verdad, porque es una etimología No. y es una etimología salvaje, Esto es solo pirotecnia. pura pirotecnia. Sí. En algún momento tú has trabajado para una empresa transnacional. Sí. Tú sabes entonces que hay una clasificación entre foreign hired y local hired. Un local se convierte en un vocativo. Loco, ven acá, es una forma de llamar a las personas en boca de los hispanoamericanos que en los Estados Unidos son reclutados en los países de donde ellos vienen, tienen un contrato local hired, y eso comienza a rodar en los años 70, llega a la República Dominicana en los 80, y todo el mundo dice loco, pero una gente, ¿por qué le dicen loco? Porque como le llaman loco, o sea, todavía los 500 locos de que hablábamos hace un rato, no había calado, no se había convertido la locura en algo tan potable, tan familiar, como para llamarte loco a ti. Yo no te puedo decir loco. Pues, en mi cultura de mi época, yo comienzo a usar esa palabra tardía, de una manera muy tardía, mucho después. Yo no le decía loco a mis amigos jamás. Bueno, pero esa es una etimología que si tú la compras es tuya, te la regalo. Okay. Yo trabajé para una transnacional cuando vine con mi flamante título de economista, pero no iba a trabajar para Trujillo, y en ese momento los únicos empleos para economistas eran en el sector público. Entonces trabajé para la Alcoba en Cabo Rojo, que era una especie de Macondo en esa época. Y había la nómina local y la nómina extranjera, una en pesos y otra en dólares. Wow. Y el dinero llegaba de ¿Cuál era el cambio en esa época? Era la par. $1 por $1. Ok. Todavía gana el PRD y está 1.25, una cosa así. Y a los 6 meses estaba ya a 2 y pico. Sí. Qué bien. Pero hay otra yo no te acepto esa tesis porque yo fui gobernador del Banco Central. Bueno, no es una tesis. Pero no es el tema de ahora. Nada tan formal. Está ahí los datos. Ok. A mí se me local hire, foreign hire, a mí no sé. Sospechoso. Sí, pero tampoco es una tesis, o sea, eso arroja luces sobre otra luz sobre un fenómeno muy importante. Pero piensa, mira, hay una comunidad, y eso empata con lo que decíamos hace un rato, hay una comunidad hispanoamericana que se aglutina, que se convierte en una masa en esos años, en 60, 70. Claro. En los hoteles aquí, por ejemplo, hay una nómina extranjera y una nómina local. Sí. Yo fui profesor en el Carol Morgan School en los años 80 y había esa contratación local. Mi contrato decía, Yo iba al Carol Morgan en los 80. Mr. Scrider, cuando era el Por eso director, tú tienes ciertos atrasos. Mr. Scrider. ¿Qué año? Antes de irme, yo me fui en el 88. Ah, no, ya yo estaba interno. Sí. A mí me votaron del Carol Morgan. Te votaron. ¿Eso es un título honorable o es una lamentación? No sé. Yo, imagínate, my point average that year was 0.88. Ah, ya, ok. Y el .88 era por arte y deportes. Entendí. Mr. Williams me dio una A. Yo conocí a Mr. Williams. Claro, ¿quién no conoció a Mr. Williams? Famoso personaje. Tú oyes lo que dijo don Bernardo. ¿Qué dijo? Que tú tienes cierto atraso. Sí, no, eso lo tengo claro. Y más con 3 hombres así, tan cultos al frente mío. Yo me quedo hablando de la educación y los maestros que tuviste. Yo creo que quizás avancé. Yo cuando llegué allá a los Estados Unidos. Hoy es mucho peor, ¿eh? Sí, yo sé. Sí, hoy es mucho peor. No, ahora ni siquiera clase hay. Sí. Pero hace 3 días que nadie va a la escuela. Sí. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Si salimos de una crisis de la pandemia para no dar clases. Exacto. No, y lo peor es, tío, que dieron clase por un año virtual. Los niños entran a las clases presenciales. Sí. Si un niño se enferma, no hay clases virtuales disponibles.
Bueno, en el colegio de mis hijos sí hay. Sí, en el colegio de mis hijos no hay. Sí. Ya. Sospechoso. No, Echaron para atrás. Ellos no tienen go forward. De hecho, el colegio Calasanz tarda, por ejemplo, si entran a las 9 a una clase, ellos están hasta las 9:10 conectando el Zoom. Y hay un chat de todo el mundo donde muy dinámico, donde que fulano, que prendan el Zoom. ¿Tú me entiendes? Por lo menos las universidades entendieron que esto llegó para quedarse. Sí. Que no hay manera de salir de la virtualidad. Sí. Por muchísimas razones que son incluso comprensibles. Sí. No sé en los colegios. No, por ejemplo, en la Academia de Historia, los actos lo estamos haciendo por Zoom. Sí. ¿Para qué hay que ir a la ciudad colonial, que no hay parqueo? Entonces tú conectas con extranjeros. Oye, pero y los historiadores de Puerto Rico. La ciudad colonial se ha puesto muy difícil. La ciudad entera que es colonial. Sí, no, exacto. No, hay una hora en la que no. Yo te lo dije, Micaela, que nosotros fuimos a una reunión estos días. Y cuando yo me di cuenta de dónde estábamos en la 27 con Lincoln. Y cuando yo vi aquello, yo tenía alrededor de 6 años, contando la pandemia, contando todo, que no subía por ahí a media mañana, atento a relajo. Yo cuando trabajaba en mercado, trabajaba allá en el carro iba, por eso es que yo no subo por aquí. Tengo 6 años que no subo por aquí. Y yo no me lo miraba como y eso era una cosa abrumadora de la cantidad de carros que había. Y yo le dije a Micaela, mira, a mí no cuente conmigo. Ahora, a mí por Zoom o por vaina. Te voy a pedir que haga un ejercicio de visualización. Visualiza un pobre profesor que no necesariamente ande en su vehículo propio, exacto, que ande en un beso de fortuna, con un nivel de estrés. Así, exacto, llegando después de haberse tirado todo ese tapón a su puesto de trabajo. Eso ya no hay cabeza. Yo he querido preguntar, cuando los maestros no dan clase porque están de huelga, ¿le pagan sueldo? Claro que sí. Pues es un estímulo. Sí. Pues, si tú vas a ganar lo mismo sin dar clase, y yo no sé, ahora le caen a pedrar a las guaguas de la competencia. Sí. Eso es una nueva técnica. Yo no sé si eran los maestros los que estaban marchando. Hoy había una marcha en la Independencia sobre la educación, pidiendo el 25% de aumento salarial. Independencia con Delgado. Figúrese usted el caos que era, más de 2,000 personas marchando. Pidiendo seguridad en las aulas, pidiendo un sinnúmero de mantenimientos para las escuelas, etcétera. Y ellos bajaron por la Independencia y no sé a dónde llegaron, pero nos imaginamos que iban para el Palacio. Y no se pueden traer maestros españoles o cubanos. Bueno. La idea sea... habrá que pagarles igual, tío. Habrá que pagarles igual. Sí, pero no hacen huelga. Igual. No más, habrá que pagarle más. A un español hay que pagarle en eso euros. Se ha intentado y eso ha sido desastroso. Sí. Porque el problema no es que no sea buena idea. No, pero el problema es que eso no va a venir y va a sumarse a un caldo de cultivo que ya preexiste. Se malea, pero de manera automática. Sí. No, pero aquí hay Salomé Ureña, que fantástico. Aquí hay profesores cubanos. Sí, hombre, yo sé. Muchísimos cubanos aquí. O sea, Zenaida Terrero es la profesora de ballet de Calazán, el profesor de música. Y son profesores muy buenos profesores. Aquí hay un buen material humano, pero que no está, como dice don Bernardo, correctamente orientado, porque se le estimula más fácilmente. Pero eso no pasa solamente aquí. Miren, ahora mismo hay una crisis terrible por el aumento del combustible. Está a 136 pesos el litro de gasolina. Los camioneros dicen que ellos ganan más con el camión detenido que transportando las mercancías. Hay un desabastecimiento a nivel nacional que si no lo han resuelto todavía, esa es la información de ayer, hay un caos. De hecho, ahí hay marchas de protesta programadas. Entonces se le da una idea de cuál es el contexto en el que si uno se da cuenta de que aquí se está interviniendo el precio de la gasolina para que no haya un estallido, porque la gente no lo va a poder soportar, métele una marcha, métele un aumento a los profesores. Esa es una carga que no lo lleva nadie. Entonces es un despropósito, una desconsideración y sobre todo muy mal sentido de la oportunidad.
O sea, eso no tiene para mí ninguna lógica. Y yo no sé lo que va a hacer el gobierno, pero si se cede ahí va a haber que ceder a todo el mundo, porque todo el mundo está en precariedad. Entonces yo no le veo mucha solución de continuidad a esa situación. Bueno, vamos a una musiquita y regresamos en breve con casi el final del programa. Sí, claro. Sí, claro. We love her. Sí. La hemos ido a ver en todas sus actuaciones. Sí, claro pero que ya vio la luz y eso es complicado. Yo quiero ser manager de la obra. Claro, manager de la obra, del talento, de todo. Y de vez en cuando ella puede. Pero de vez en cuando ella puede sing and dance. Hay un paso de eso para ella ser una. El caso es que ella quiere estar ahí en el medio de la cosa. No, está estudiando eso. Sí. Sí, en una familia que no le gusta estar tan expuesto así. Ajá. Recuérdate, Rubén, que son 20 y pico de años de amistad y tú sabes que tú debes de no saber eso, pero yo chiquita, con los anuncios, yo quería estar en anuncios y mami me decía sobre mi cuerpo muerto primero. Sí. Bueno, pero yo no sé si yo te hubiera dicho que sí, yo como un padre también, es que no. Si tú te vas a lanzar, lánzate todo el camino, pero no. Todo incluido. Sí, todo, sí, lanza all the way in, ¿tú me entiendes? No, hombre, yo quería era por el figureo, yo no quería ser ni actriz ni nada de eso. Tú has dicho aquí varias veces que tú querías ser actriz. Sí, pero no. La Sara Bernal no me salió. No te salió. Sí. Tú eres ahora latifundista rural, ¿no? La chef, tío, la chef. Latifundista. Me gusta eso. Latifundista rural. Sí. Yo trato. Está bien. Te pareciste a papi ahí, ¿oíste? Le pregunté a ella hace unos meses, ¿y la finca sigue teniendo pez? Dice, no, desde que papá ya no está aquí, no lleva a los amigos a beberse vino carísimo. Cuadramos. Es decir, yo era el malo. Sí. La verdad que eran buenos vinos. Bueno. No, eran buenos fines de semana, eran increíbles. Yo fui una vez donde Don Hugo, que de hecho me hizo una foto como la que tiene usted, con el dedo en el gato. En el gato. No digas que tú no te recuerdas, porque yo tengo la foto y tengo un álbum. Usted tiene una foto. ¿No te recuerdas del gato arriba de la chimenea? De la chimenea. Ah, ok, ya. Sí, yo estoy en la misma foto. Okay. Entonces yo me siento un pálpito cuando venimos bajando de ella. Pero dile del fin de semana entero primero. No, pero espérate, porque... Okay. Y me siento un pálpito y un dolor en el pecho y un pálpito y una cuestión. Digo, bueno, déjame ir al médico porque fácil que me muero. Y voy al médico. Entonces me hacen análisis, él me tiene ahí esperando y viene y entra con cara de preocupado, con cara de consternación. Y entonces me dice, ¿qué fue, muchacho? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tú has hecho? Tú tienes toda esta vaina alta. Tú tienes el colesterol alto, el que alto, la presión alta. Y digo yo estaba donde Don Hugo. Y bebimos unos vinos, y comimos chorizo, y comimos queso, y comimos vaina. Entonces, ¿qué tú me vas a recetar? No ir donde Don Hugo. En miligramos. En miligramos alto, 1600 miligramos, de no ir donde Don Hugo. Pero dile lo que comiste, el totón, la vaina, dile a Bernardo. No, un totón con un frito de rulo con queso azul. Eso fue espectacular. Sí. Contraste cultural. Sí. África y Europa. Sí, así mismo, para que usted vea, eso fue el perfecto mestizaje. Había un señor ahí en Rancho Rivas, que Hugo se hizo amigo de él, un campesino de ahí. Don Fenfen. Fenfen, que bebía mucho. Un lavagallo ahí, un ron. Y Hugo le regaló un whisky. Sí. Se murió. Ay, no me diga eso, tío Bernardo. El cambio de sistema, es decir, como los carros viejos
Implosión. Diablo. No digan eso. Señores, no. Hugo lo contaba ya. Sí. Ay, Dios mío. Perfectamente plausible. Sí, no. El octanaje no es compatible. Sí, no. Eso es típico de las personas acostumbradas al lavagallo. Lavagallo es un front muy noble. Señores, nada, para nosotros ha sido más que un placer. Manuel, repite por favor a la persona. Lean este libro de Manuel, señores. Muy interesante. Yo lo voy a leer desde ya. Una guerra de sueños. Una guerra de sueños. Una guerra de sueños. Vamos a hacer la pregunta. Ok. A ver, Hay que hacer Pero, interesante. pero espérate. Una guerra de sueños está en Amazon. Si usted no quiere esperar la feria del libro, Está en Mamey también. está en Mamey. Y Mamey está abierto. Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Sí, está abierto los miércoles y los fines de semana. Ok. Es un horario bastante cómodo, en la tarde. Bueno. Ese pues, es el nieto de de Rodríguez de Él me Morís. consultó antes de comenzar como Sí. la idea, vender libros. Digo, eso es como tener una querida. Vas a gozar un mundo, te va a costar unos cuartos. Miren, le voy a hacer. Lo está gozando. Comparto la versión. Miren, No está gozando tanto. Bueno. tío Bernardo, Manuel, le voy a hacer una serie de preguntas fáciles Ok. que quiero la primera cosa que venga a su mente. Peligro. ¿Ok? Ok. Peligro. ¿Cuál es su palabra favorita? Sí, Ámbar. ¿Cuál es su palabra menos favorita? tal vez. Menos favorito. ¿Qué te excita de manera creativa, espiritual o emocional? La lectura buena. Café. ¿Qué te apaga? La edad. Falta el cuarto. Eso apaga a cualquiera. Han sido devastadores los dos. Sí. ¿Qué sonido o ruido no te gusta? Un chirrido de freno. Yo no puedo decir, no puedo. La bocina. La bocina. No. Yo soporto cualquier cosa menos el silencio, así que yo no tengo. Ah, yo tengo- bueno, Muy bueno, eso muy es. bueno, muy bueno. Excelente, ok. ¿Qué ruido o sonido les gusta? El mar. Yo El también. marullo, el mar. ¿Qué profesión que no sea la suya le gustaría ejercer? Excelente. No se ríen. Monje. Wow. Trapense. Y no le gusta el silencio, usted está muy mal. Precisamente para aprender a gustar, Bueno. a apreciarlo. Yo sé que me falta comprender cosas. ¿Qué profesión no les gustaría ejercer? Abogacía. Sí. No, no me gustaría. A mí no me gustaría tampoco, ni la contabilidad. La política. Sí. Película favorita. Pueden tener muchas, digan una. Los tres mosqueteros. No, en serio, no. Es lo que el viento se llevó. Cosas así clásicas. Sí. One flew over the cuckoo's nest. Sí, sí, bueno. Eso me encanta. Ustedes deben de estar leyendo mucho. Ahora mismo, denos un libro que estén leyendo, por favor. Y estoy leyendo uno que ni me acuerdo el título ni el autor, pero es un español sobre la literatura latinoamericana en el siglo XX, que es maravilloso. ¿Cuándo salió? Hace como un mes. Ok. Bueno, sería bueno buscarlo. No sé si ha llegado aquí. Sí. Bueno. Manuel. Ya no hay, o sea, hay formas de conseguir los libros. Se lo sugerimos a Cuesta y creo que viene por ahí. Ok. Yo me estoy leyendo en PDF Jacques Le Fataliste de Diderot y me encanta porque es como una especie de fábula burlona, burlesca entre un amo y su lacayo. Y en papel la séptima función del lenguaje de los Gambini, que también es
cañón que esa es una deconstrucción terrible de la época de los años 70 en Francia, después de mayo 68. Les recomiendo a todo el que quiera reírse un poco de la cultura seria. Flor favorita. Flor de oro. No, hombre, no estoy haciendo un chiste. Viniendo de ustedes, eso es terrible. Sí, pero una rosa, me imagino. ¿Cómo se llama? El framboyán. Porque tiene vainas. Bueno. No, a mí las rosas rojas. Le gusta que le echen vaina. Las rosas rojas me encantan. Me puedo pasar horas mirando las rosas rojas. Diseñador de moda favorito, si lo tienen. No, yo era muy amigo de Carla La Renta, pero eso es moda femenina. Sí. Y todo me cae mal porque no han inventado un traje que se pueda usar en el trópico, que sea elegante y que me quede bien. Eso es una cosa que yo no puedo. Artista plástico o visual favorito. ¿Pero de qué periodo? El que tú quieras, tío. Aquí han dicho Picasso. Una referencia para usted. Puede ser local, puede ser internacional. ¿Iván Tobar? Okay. Sí, bueno, Iván Tobar está muy de moda ahora. Sí. Van a hacer la exposición esa. Paul Delvaux. Que es muy cercano a Quirico y a Tobar y a esa gente. Surrealistoso. ¿País o ciudad favorita fuera de este país? ¿País? ¿O ciudad favorita? El norte de España. No. Yo he tomado la decisión de no decir la verdad, así que no lo puedo decir. Ok. ¿Plato favorito, tío Bernardo? Ya a estas alturas. Sí, bueno. Con los excesos de... Yo tengo una dieta muy apretada, pero... Pero si no tuviera la dieta. Ok. Mariscos. Ok. Creo que evitar. No, plato favorito. Ah, el favorito, ok. Sí, por ahí, marisco. Sí. Y lo último, ¿qué te inspira? Ellas. Genial. Sí. No necesariamente con el mismo referente, pero ellas. Excelente. Sí. Eso es. Gracias. Sí, gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Bernardo Vega. ¿Qué me va a decir mi mujer si oye eso? Ellas. Sí, no, pero bueno, pues debió pensar. Bueno, eres mi nieta. Las 11,000 pues, exacto, sí, pensando en mis nietas, en mis gatas, en mis perros. Yo vivo rodeado de mujeres en mi propia casa. Así que ahora yo soy príncipe consorte. Déjeme explícale la imprudencia de obsequiarle esta novela, porque yo con usted tengo un lector seguro en algún momento. Sí. Ay, pena que yo no traje nada. No se preocupe por eso, que ya... El mes que viene saco un libro. Redes sociales, ¿tienen? ¿Redes sociales, Manuel? Redes sociales. ¿Qué cosa? No, déjame terminar. Después termino dedicándolo a Marilyn Monroe. Sí. ¿Saben que van a hacer una versión de Marilyn en Netflix? Señores, esto es Bao Radio. Hemos llegado al final de nuestro programa. Manuel García Catarina, cuídense, Bernardo Vega. Cuídense, vacúnense y nos oímos mañana.